Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este viaje por la Biblia. Soy su guía, Jorge Luis García French, y sí, estamos terminando. Estamos en la segunda parte del libro de Apocalipsis. Estamos cerrando este viaje, pero nos faltan aún cosas importantes. Como siempre, si este video es de su gusto, denle like y avísenle al señor YouTube que son importantes estos videos y que hay que promocionarlos. Compártanlos, llévenlos a sus grupos pequeños, difúndanlos, pasen la liga. Queremos que estos videos sean de bendición. La serie completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, queremos que sean de bendición, no solamente para ustedes, sino para mucha gente. Pasemos de lleno. Muy bien. Pues como les digo, el día de hoy estamos terminando nuestro viaje por la Biblia y vamos a continuar con la segunda parte del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis o bien la Revelación. Es el nombre de este libro. Continuaremos con la segunda división del libro de Apocalipsis, las cosas que son. Recordaremos que en Apocalipsis 1:11 a Juan se le ordena escribir mensajes diferentes a las 7 iglesias en el Asia Menor, o sea, en Turquía, a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y bueno, al estudiar Apocalipsis 1:20 hasta el 3:20, vamos a notar que cada mensaje a cada una de estas iglesias constaba de los mismos elementos. Básicamente, un mensaje de aprobación. La mayoría, un mensaje de reproche. También había una advertencia, una exhortación y finalmente una promesa a los que vencieren, a los que pudieran pasar por las dificultades y superar las circunstancias que estaban viviendo. Recordemos, eran tiempos de persecución, eran tiempos de angustia, pero aplican a nuestra época también. Hay promesas específicas. Muy bien, 5 iglesias reciben reproches de Dios directamente, pero hay 2 iglesias que no reciben reproche alguno del Señor, y estas son las iglesias de Esmirna y de Filadelfia. Y en el caso particular de Esmirna, el ángel les dice en el versículo 10 del capítulo 2, no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Amigos, hemos visto a lo largo de nuestro viaje por la Biblia que la palabra nos advierte que en esta vida podemos pasar, y entre paréntesis, y muy seguramente pasaremos por tribulación, por enfermedad, por problemas económicos. El hecho de conocer a Cristo y que Él sea nuestro Salvador no nos garantiza inmunidad o que no suframos de alguna forma. Pero lo impresionante es la certeza de que, bajo cualquier circunstancia, contaremos con la presencia y la compañía del Señor. Y una promesa, que es lo que sigue, que es con lo que cierra este versículo, que es en la segunda parte, donde leemos, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchos no entienden cómo fue que los creyentes de esa época, del primer siglo, permitieron ser masacrados por su fe en Cristo. Lo hemos visto muchas veces en el Coliseo, etc. Pues aquí está la respuesta, porque ellos estaban esperando en su Señor, pese a las circunstancias, pese a los leones, pese a las espadas, pese a cualquier circunstancia. Ellos esperaban completamente en el Señor Jesucristo, incluso hasta la muerte. Pero ojo, hay una iglesia que no recibe aprobación del Señor. Y estos amigos son la iglesia de la Odisea. Veamos, estos creyentes eran tibios. Esto es, esta iglesia, la Odisea, estaba en una de las ciudades más
prósperas, más ricas de toda la región de Asia Menor. Estaba estratégicamente ubicada entre dos importantes rutas comerciales y con el tiempo se convirtió en una ciudad de banqueros. Imagínense que era una Nueva York, un Londres de nuestra época. Adicionalmente, tenían una industria muy próspera, entre la que destacaba la fabricación de prendas de lana de color oscuro, de color negro, lo cual era algo extraordinario para esa época. Vamos, la ciudad era tan rica que en el año 60 antes de Cristo hubo un fuerte terremoto que devastó la región y estos amigos de la Odisea se dieron el lujo de rechazar la ayuda que el Imperio Romano les ofrecía porque ellos mismos contaban con los recursos necesarios para reconstruir su ciudad sin necesidad de los romanos. Ellos se sentían a gusto con lo que tenían. Ellos podían resolver sus problemas y no se esforzaban en incrementar su comunión ni su conocimiento de Dios. Tampoco les interesaba el aprender más de Él y menos el ejercitar las buenas obras como muestra o como resultado de la fe que tenían. Y entonces sí, el ángel del Señor les escribe y les dice en Apocalipsis 15, versículo 3, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amigo, cuando las cosas te están saliendo bien, cuando el dinero no es un problema para ti, cuando logras reconocimientos o esa posición alta y especial, es el momento de buscar más a Dios y de reconocer que todo lo que tienes, sí, todo, tu salud, tu inteligencia, tu familia, tus recursos, todo proviene de la amorosa mano de Dios. De lo contrario, la soberbia te puede hacer caer y te puede convertir en una persona tibia delante de Dios. Y el resultado es que Dios vomita de su boca a los tibios. Muy bien. A cada iglesia que salga victoriosa, a cada creyente que salga victorioso de las pruebas y de las dificultades de la vida, Dios promete un premio. Y vamos a ver lo que le promete a cada una de las iglesias. En el caso de la iglesia de Éfeso, Dios les promete que les va a dar de comer del árbol de la vida. Todo el mundo queremos vivir mucho tiempo. Dios lo promete a los que salgan victoriosos. A la iglesia de Esmirna, Dios les promete que no sufrirán daño en la segunda muerte, en la más importante. A la iglesia de Pérgamo le promete que les dará de comer del maná escondido y una piedrecita blanca. A la iglesia de Tiatira le promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis les promete vestiduras blancas y que Jesucristo va a confesar su nombre delante de Dios. A la iglesia de Filadelfia le promete ser columna en el templo y que escribirán sobre él el nombre de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y finalmente, a la iglesia de la Odisea, fíjense, a los pocos que pudieran salir adelante, que pudieran ser victoriosos, les promete que se sentarán en el trono con Jesús y con el Padre. Pero amigos, aquí yo insisto, estas promesas se las hizo una iglesia en particular. Sin embargo, lo maravilloso de estas promesas es que estas promesas no son exclusivas para los miembros de esas congregaciones de hace 19 siglos. No, cada una de estas promesas aplican para cualquier verdadero creyente y practicante que haya aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Última parte, las cosas que han de ser. Ya platicamos sobre las diferencias de opinión que existe entre los diferentes intérpretes del Apocalipsis en cuanto a los tiempos, países, acontecimientos y personas a los cuales se refiere en las diferentes visiones que se presentan en el libro. Pero
Casi todos están de acuerdo en cuanto a su carácter general y en cuanto a las lecciones que de ellas podemos deducir. Lecciones que son más o menos apropiadas a todas las edades de las iglesias. Entonces, algunas de las verdades más importantes reveladas en el libro del Apocalipsis son las siguientes y son las que les voy a estar mencionando. Primeramente, Cristo será exaltado a la más alta dignidad en el cielo y va a ejercer un dominio universal sobre la tierra. O sea, Jesucristo es quien tiene que ser exaltado y va ahora sí a ejercer dominio. El estado de la iglesia de Cristo será por largo tiempo un estado de tribulación y de lucha. De ahí que estos grupos que nos prometen que todo va a ser miel sobre hojuelas, no es bíblico. En la Biblia, en el Apocalipsis, vemos otra situación. Y recuerden, el libro estaba siendo dirigido a los cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y era tiempo de tribulación, era tiempo de angustia. Sin embargo, los creyentes estamos obligados a mantener la firmeza y la fidelidad a Dios. Amigos, rápidamente, recuerden, hay una orden que recibimos 365 veces a lo largo de la Biblia, y esa es: no temas. No temas. 365 veces nos lo repiten, una para cada día del año. No temas. Cuarto punto. Después de la derrota de los primeros adversarios de la iglesia, que obviamente fueron los judíos, el gran enemigo va a emplear contra la iglesia diversos otros agentes, diversas otras circunstancias para tratar de derribarnos, para tratar de hacernos flaquear nuestra confianza, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quinto punto, quinto elemento que es revelado en el libro de Apocalipsis: el poder y la política del mundo, el perseguidor y el falso profeta. Todo esto se va a alinear para procurar destruir la iglesia, o por lo menos corromperla. Recuerdan lo que hemos estado viendo en las cartas de Judas y de Juan en cuanto a los falsos maestros. Tener mucho cuidado. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios para precisamente evitar ser corrompidos por estos falsos maestros. Todavía tenemos algunas otras verdades. Hay otras importantes verdades que se nos revelan a lo largo del Apocalipsis. Y ojo con esto, las marcas que nosotros podemos encontrar de esta impía combinación para destruirnos, para desarraigarnos, son el orgullo. Sí, yo soy muy bueno, soy muy brillante. La pompa mundana. Es que yo tengo mucho dinero, yo puedo hacer lo que quiera. Un espíritu perseguidor y la vida lujosa e indiferente. ¿Indiferente de qué? Indiferente a las necesidades de los otros, indiferentes de los más necesitados, a quien Jesucristo vino a cubrir y a proteger. Séptimo punto, aunque la iglesia esté expuesta a los asaltos de tan poderosos enemigos, sí, porque no hay que minimizarlos, la iglesia siempre va a estar bajo la protección divina. Vamos a estar como debajo de un paraguas, vamos a estar protegidos por las promesas de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a dar la sabiduría para detectar a estas personas corruptas que quieren derribar a su iglesia. Porque todo cuanto se oponga al reino de Cristo, al final de la historia va a ser derribado. No va a prevalecer el maligno. Porque incluso ahora hay una íntima y constante conexión entre el mundo invisible y el mundo visible, entre lo espiritual y lo terrenal. Y esto es esta conexión asciende continuamente al trono de Dios, que son la oración y la alabanza. De ahí la importancia, amigos, de diariamente tener comunicación con el Padre. De ahí la importancia de que como iglesia nos congreguemos para alabar a nuestro Señor. Y eso es lo que sube. Pero del cielo, del trono de justicia, desciende dos ciclos, un ciclo de mensajeros de ira para castigo,
Pero hay otro ciclo también de misericordia de nuestro Señor que está al pendiente de nuestras necesidades y aunque no lo merecemos, nos da cosas, nos da beneficio. Esto es un continuum que está operando desde hace mucho tiempo. Tenemos que reconocer a nuestro Dios, tenemos que alabarlo, tenemos que orar a Él y nuestro Dios nos da de su misericordia y algunos también son castigados. Hay otros elementos que son revelados en este libro, como por ejemplo que la providencia y el gobierno de Dios abarcan todos los acontecimientos y asuntos y los subordinan a los mejores fines. Sí, es preocupante lo que pasa en nuestro país. Es preocupante lo que pasa actualmente, que están probablemente al borde de la guerra entre Rusia y Ucrania y en muchos otros lugares. Sin embargo, Dios tiene el control de todo lo que está pasando en la tierra. Dios sabe quiénes son los gobernantes en tu lugar, en tu país. Dios sabe lo que está pasando y todo tiene un propósito, que será glorificar a nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. Otro elemento es de que la iglesia, aunque pasando por una condición de humillación, de lucha y de apretura tal vez, será llevada a un estado de honor, de paz y de felicidad cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos miembros, nosotros formamos la iglesia. Esto es una promesa. Entonces, sin importar por lo que estás pasando, nuestra esperanza es este estado precisamente de honor, paz y felicidad en el que nos pondrá nuestro Señor Jesucristo. El Salvador que redimió a su pueblo por el sacrificio de sí mismo, lo mira siempre con infinita ternura y nos recibirá o lo recibirá a su pueblo al final de su reino celestial. Esto es una promesa. Mi abuelita decía, estamos en el hueco de su mano. Él nos está protegiendo, Él nos está cuidando. Excluidos los malos, todos los seguidores de Cristo, de todo tiempo y de cualquier lugar, van a ser reunidos en una gloriosa sociedad perfectamente santa, apartada, que vamos a gozar de la eterna felicidad en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Y esta es la esperanza, esta es la certeza que tenemos los creyentes cuando una persona fallece aquí, de que esta persona está ya en ese momento en la presencia de Dios, gozando de una felicidad eterna. Esa es nuestra esperanza y eso es a lo que nosotros iremos en algún momento. Si seguimos cuando el Señor regresa, lo alcanzaremos en el cielo. Pero si morimos aquí, estaremos con nuestro Padre Celestial. Son promesas, son certezas que nosotros nos podemos sujetar y hacerlas nuestras. Amigos, las verdades que encontramos en este libro han contribuido en mucho a mantener la fe y el amor, la fortaleza y la paciencia, la esperanza y el gozo de todos los que siguen al Señor Jesucristo. Entonces, deben de ser promesas de las cuales nosotros nos sujetemos. Amigos, no se espanten por visiones tan complejas y tan difíciles de entender en nuestra época. Tomemos y agarrémonos de las promesas que Dios nos está dando en cuanto a que Jesucristo regresará como el Rey victorioso y regresa por su iglesia, regresa por ti, regresa por mí. Estamos ya finalizando prácticamente. La Biblia, hemos dicho, la Biblia toda es una sola historia. La última parte del último libro de la Biblia no parece sino el fin del relato de lo que comenzó en la primera parte del primer libro, en Génesis. Y ahora les quiero precisamente hacer una comparación entre el Génesis y el Apocalipsis. La primera frase o palabra que está en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y prácticamente la última frase: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. A la reunión de las aguas, Dios les llamó mares. Pero en Apocalipsis encontramos que y el mar ya no es. En Génesis encontramos que a las tinieblas llamó noche
Pero en Apocalipsis nos dice que allí no habrá noche. En Génesis encontramos que Dios hizo dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Pero en Apocalipsis encontramos que Dios no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina todo. Y en Génesis encontramos que el día que comieres, ciertamente morirás. Está hablándole al hombre en cuanto al fruto del huerto. Y en Apocalipsis encontramos que la muerte no será más, ya no tendrá potestad. Encontramos en el Génesis que se multiplicarán los dolores para tener descendencia. Pero en Apocalipsis encontramos que ya no habrá más dolor. En Génesis, Dios maldice a la tierra por causa del pecado, pero en Apocalipsis encontramos que ya no habrá más maldición. En Génesis, Satanás aparece como el engañador de toda la humanidad, pero en Apocalipsis, Satanás ya ha sido vencido, desaparece para siempre. En el Génesis, el hombre es echado del huerto, del árbol de la vida. En cambio, el árbol de la vida reaparece en el Apocalipsis. El hombre en Génesis es echado de la presencia de Dios. En cambio, en Apocalipsis encontramos que cada uno de nosotros veremos su rostro y le glorificaremos. En Génesis, el hogar primitivo del hombre en un huerto junto a un río. Pero en Apocalipsis encontramos el hogar eterno del hombre redimido junto a un río que eternamente fluye del trono de Dios. ¿Se fijan? Todo está interrelacionado. Hemos estudiado el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos libros nos han costado trabajo, pero toda la Biblia es una sola historia, es un solo mensaje para los creyentes. Y también, evidentemente, buscando alcanzar a la mayor parte de la humanidad, a la gente que aún no ha conocido personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Amigos, con todo lo anterior, podemos ver claramente la unicidad de la palabra de Dios. Recordemos, el Espíritu Santo es quien inspiró a los más de 40 autores quienes escribieron la Biblia a lo largo de 1600 años, donde el tema central es el perfecto plan de Dios para lograr la redención del hombre. Amigos, el propósito final de este curso es invitarles no solo a viajar a lo largo de la Biblia, no solo a leer, sino a estudiar, a analizar, a conocer, a memorizar versículos o porciones de la Biblia. Porque al hacer esto, te estarás realmente acercando a conocer íntima y personalmente a Dios. En el Antiguo Testamento leemos sobre los sacrificios, sobre el montón de ritos, sobre un montón de circunstancias. Pero en el Nuevo Testamento lo que vemos es de que lo que Dios busca es comunión con su creación. Y que pasemos de ser criaturas hechas por Dios a ser ahora hijos de Dios con una comunión plena, restaurando completamente la comunicación con nuestro Padre. Ustedes recordarán que antes el lugar santo y el santísimo estaba dividido por un velo. Ese velo fue derrumbado por medio de Jesucristo en la cruz. Actualmente podemos llegar directamente al Padre a través de Cristo. Amigos, la palabra de Dios es la forma como Dios se comunica con nosotros y nosotros le respondemos a través de la oración. Y el resultado son las buenas obras a favor de los demás como resultado de que ya somos salvos, como respuesta al gran amor de nuestro Padre por cada uno de nosotros. Hay muchas enseñanzas en la palabra de Dios. Nos falta tiempo, básicamente, para estudiar y para conocer cada una de las verdades que la palabra del Señor nos presenta. Les invito a seguir estudiando la palabra. Les invito a seguir conociendo y profundizando en el mensaje que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Y es el momento de pasar a nuestro video, a la segunda parte del Apocalipsis. Recuerden el video de The Bible Project Español. Veámoslo.
Apocalipsis, la revelación de Jesús dada a Juan el profeta. En el primer video exploramos la forma en la que Juan compuso esta profecía apocalíptica como una carta circular para las 7 iglesias de Asia Menor, para retar y consolar a esos cristianos que estaban sufriendo de apatía y de persecución bajo el Imperio Romano. También nos encontramos con el principal símbolo que Juan usa para identificar a Jesús, el Cordero Inmolado, quien conquistó a sus enemigos al morir por ellos. Él es quien abre el rollo conteniendo los propósitos de Dios de traer su reino a la tierra como existe en el cielo. La apertura del rollo trajo juicios de advertencia similares a las plagas de Egipto, y al igual que Faraón, las naciones no se arrepintieron. Luego, Juan introdujo el ejército multiétnico del Cordero y el rollo abierto reveló su extraña misión. Esta misión es seguir al Cordero llevando testimonio de la justicia y la misericordia de Dios a las bestiales naciones, incluso si eso les acarrea la muerte. Y ellos conquistarán a la bestia al entregar sus vidas, justo como lo hizo el Cordero. Y es esto lo que moverá a las naciones al arrepentimiento. En el resto del libro, Juan completará su retrato de esta bestia y de su guerra contra el pueblo de Dios y cómo termina esta historia. Después de las 7 trompetas, Juan interrumpe el ritmo de los 7 con una serie de visiones a las cuales él llama señales. La palabra literalmente quiere decir símbolos y estos capítulos están llenos de ellos. Estas visiones exploran en mayor profundidad el mensaje del gran rollo abierto. La primera visión revela la batalla espiritual cósmica que estaba detrás del sufrimiento de las 7 iglesias debido a la persecución romana. Es una manifestación de ese antiguo conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La serpiente, que representa la fuente de toda maldad, se muestra aquí como un dragón. Ataca a una mujer y su simiente. Ellos representan al Mesías y a su pueblo. Luego, el Mesías derrota al dragón a través de su muerte y resurrección, y el dragón es arrojado a la tierra. Ahí, el dragón inspira odio y persecución hacia el pueblo del Mesías. Pero ellos conquistarán al dragón al resistir su influencia, incluso si él los mata. Juan está intentando mostrar a las iglesias que ni Roma ni ninguna otra nación o ser humano es el verdadero enemigo. Hay poderes espirituales oscuros obrando, y los seguidores de Jesús anunciarán la victoria de Jesús permaneciendo fieles y amando a sus enemigos, justo como lo hizo el Cordero Inmolado. La siguiente visión de Juan recuenta la historia del mismo conflicto, pero en esta ocasión con el simbolismo terrenal de las visiones de animales de Daniel. Juan ve 2 bestias empoderadas por el dragón. Una de ellas representa el poder militar de las naciones, quien conquista a través de la violencia. La otra simboliza la maquinaria propagandística de la economía que exalta su poder como si fuera divino. Estas bestias demandan una completa lealtad de las naciones, simbolizada por la colocación de la marca de la bestia y su número 666 en la frente o la mano. Ahora, esta es la infame imagen, y no descubrirás su significado leyendo titulares noticiosos. Aquí Juan está haciendo una clara referencia al hebreo del Antiguo Testamento. Primero que nada, esta marca es el Anti-Shema. La escritura en la frente y la mano es una clara referencia al Shema, una antigua oración judía de lealtad a Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Esta oración también se escribía en la frente y la mano como símbolo de la dedicación de todos tus pensamientos y acciones al único Dios verdadero. Pero ahora, las naciones rebeldes demandan lealtad hacia sí mismas y obligan a todos a decidir a quién seguirán. Luego está el número de la bestia, que ha fascinado a los lectores durante miles de años. Pero este no era un misterio para Juan. Él hablaba hebreo y griego, y las letras hebreas también eran números. Si deletreas las palabras griegas Nerón, César y la palabra bestia en hebreo, cada una equivale a 666. Ahora, Juan no está diciendo que Nerón era el único cumplimiento de esta visión. Nerón es solo un ejemplo reciente del antiguo patrón presentado por Daniel, en el cual las naciones se convierten en bestias cuando exaltan su propio poder y seguridad económica como si fuera un dios falso, y luego demandan completa lealtad de las demás naciones. Así que Babilonia era la bestia en el tiempo de Daniel.
Pero este imperio fue sucedido por Persia, Grecia y ahora por Roma en el tiempo de Juan, y lo mismo para cualquier nación posterior que actúe de la misma manera. Levantándose en oposición a las naciones bestiales y al dragón, está otro rey. Es el Cordero Inmolado. Él está con su ejército, quienes han dado sus vidas para seguirlo. Y de la Nueva Jerusalén sale su canto de victoria a las naciones, en lo que Juan llama el Evangelio Eterno. Y ellos llaman a todos a arrepentirse y a adorar a Dios y a salir de Babilonia, quien caerá, porque sus días están contados. Luego Juan mira una visión del juicio final. Está simbolizada por dos cosechas. Una es una buena cosecha de grano, mientras el Rey Jesús viene para reunirse con su pueblo fiel. La otra es una cosecha de uvas para hacer vino. Representa la intoxicación de la humanidad con el mal. Ellos son llevados al lagar y pisoteados. Ahora, a través de todas estas visiones de señales, Juan está poniendo una clara elección delante de las 7 iglesias. ¿Resistirán el engaño de Babilonia y seguirán al Cordero, o seguirán a la bestia y sufrirán su derrota? Ahora que la elección es clara, Juan continúa con un ciclo final de 7 juicios divinos simbolizados por el derramamiento de 7 copas. Ahora, sabemos por el rollo del Cordero y por las señales en forma de visiones que muchos de entre las naciones sí se arrepienten. Pero así como las plagas del Éxodo son repetidas y derramadas a través de las copas, hay muchas personas que no se arrepienten. Ellos se resisten y maldicen a Dios al igual que Faraón. Y todo esto lleva a la 6ª copa, formada por el dragón y la bestia, quienes reúnen a las naciones para hacer guerra contra el pueblo de Dios en un lugar llamado Armagedón. Esto se refiere a un llano al norte de Israel, donde Israel peleó muchas batallas contra naciones invasoras. Y algunas personas creen que esta 6ª copa se refiere a una batalla real del futuro. Otros piensan que es una metáfora de la justicia final de Dios sobre el mal. De cualquier modo, Juan claramente ha tomado imágenes del libro de Ezequiel sobre la batalla de Dios contra Gog. Gog era el símbolo de Ezequiel para las naciones rebeldes reunidas delante de Dios para enfrentar su justicia. Y eso es lo que viene en la 7ª copa. Es la 4ª y última representación del día del Señor, donde la maldad de las naciones es derrotada de una vez y para siempre. Ahora, Juan ha elaborado completamente el mensaje del rollo sin sellos del Cordero, y ahora regresa a expandir 3 temas claves que introdujo anteriormente: la caída de Babilonia, la batalla final para derrotar el mal y la llegada de la Nueva Jerusalén. Y cada uno de estos ilustra la venida final del reino de Dios desde un ángulo diferente. Entonces, primero tenemos la caída de Babilonia. Un ángel le muestra a Juan una mujer hermosa, vestida como una reina, pero borracha con la sangre de los mártires y de toda la gente inocente. Ella está cabalgando en la bestia dragón, mencionada en las señales de la visión. Es un símbolo de las naciones rebeldes y se le llama Babilonia, la prostituta. Los símbolos detallados de esta visión serían muy claros para los primeros lectores de Juan. Él está personificando el poder militar y económico del Imperio Romano, pero también está haciendo algo más. En esta visión, Juan ha mezclado palabras e imágenes de cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento referentes a la caída de la antigua Babilonia, de Tiro y de Edom. Juan está mostrando cómo Roma es simplemente la versión más reciente del arquetipo del Antiguo Testamento de la humanidad en rebelión contra Dios. Ellos se reúnen y forman naciones que exaltan su propia seguridad económica y militar como un Dios falso. Esto no es algo limitado al pasado o al futuro. Es una representación de la condición humana a través de la historia. Diferentes Babilonias irán y vendrán hasta que llegue el día cuando Jesús regrese para reemplazar a Babilonia con su reino. Pero, ¿cómo vendrá el reino de Jesús? Hasta este punto, el día del Señor ha sido representado como un día de fuego, un temblor o una cosecha. Y ahora se representa como una batalla final y es contada 2 veces, resultando en la reivindicación de los mártires. Ahora, Juan nos regresa a la 6ª copa, donde las naciones estaban reunidas para oponerse a Dios, y de repente Jesús aparece. Él es el gran héroe. Él es la palabra de Dios cabalgando sobre un caballo blanco, y Él está listo para conquistar la maldad del mundo. Pero pon atención, Él está cubierto de sangre antes de que la batalla siquiera comience.
Y eso es porque se trata de su propia sangre, y su única arma es la espada de su boca. Es una imagen adaptada de Isaías. Juan nos está diciendo que el Armagedón no será un baño de sangre. Más bien, el mismo Jesús que derramó su propia sangre por sus enemigos, ahora viene proclamando justicia. Él les pedirá cuentas a aquellos que se nieguen a arrepentirse de las maneras en que hayan participado en la destrucción del mundo bueno de Dios. Y el destructivo fuego de infierno que ellos han desatado en este mundo de Dios justamente se convierte en el destino designado por Dios para ellos. Después de esto, Juan ve una visión con los seguidores de Jesús que han sido asesinados por Babilonia. Y ellos son resucitados y reinan con el Mesías durante 1000 años. Después de esto, el dragón que inspiró la rebelión de la humanidad contra Dios, moviliza a las naciones del mundo para que se reúnan en rebelión contra el reino de Dios. Pero delante del trono de la justicia de Dios, todos ellos enfrentan las consecuencias de la derrota eterna. Así que las fuerzas del mal espiritual y todos aquellos que no quieren participar en el reino de Dios son destruidos. Se les da lo que quieren, existir por ellos mismos y para sí mismos. Y así, el dragón y Babilonia y todos los que los eligen son puestos en un aislamiento eterno y nunca más podrán corromper la nueva creación de Dios. Ahora, hay mucho debate sobre la relación de los 1000 años con esas dos batallas. Hay algunos que piensan que se refiere a una secuencia cronológica literal, el regreso de Jesús seguido por un reino de 1000 años en la tierra llamado el milenio, seguido del juicio final de Dios. Otras personas piensan que los 1000 años son un símbolo de la victoria presente de Jesús y los mártires sobre la maldad espiritual, y que las dos batallas representan el regreso futuro de Jesús desde dos ángulos diferentes. Cualquiera que sea la postura que tomes, el punto principal es claro. Cuando Jesús regrese como rey, Él lidiará con el mal para siempre y reivindicará a aquellos que han sido fieles a Él. El libro concluye con una visión final del matrimonio del cielo y la tierra. Un ángel le muestra a Juan una hermosa novia que simboliza la nueva creación que ha venido a unirse para siempre con Dios y con su pueblo del pacto. Dios anuncia que Él viene a vivir con la humanidad para siempre y que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Esta visión de Juan es un caleidoscopio de las promesas en el Antiguo Testamento. Este lugar es un cielo nuevo y una tierra nueva, una creación restaurada que ha sido sanada del dolor y la maldad de la historia humana. También es un nuevo jardín del Edén, el paraíso de vida eterna con Dios. Pero no es simplemente un regreso al jardín, es un paso adelante hacia una nueva Jerusalén, una gran ciudad donde las culturas humanas en toda su diversidad trabajan juntas en paz y armonía delante de Dios. Y en el giro más sorprendente de todos, en la nueva creación, no hay edificio dedicado a ser templo, porque la presencia de Dios y el Cordero que alguna vez estuvieron limitadas al templo, ahora llenan cada centímetro del nuevo mundo. Y allí hay una nueva humanidad cumpliendo el llamado que se les dio a los primeros humanos en la primera página de la Biblia. Reinar como imagen de Dios, colaborar con Dios en dirigir su creación hacia un territorio nuevo e inexplorado. Y así termina el Apocalipsis de Juan y la épica narrativa de toda la Biblia. Juan no escribió este libro como un código secreto para que descifres los tiempos del regreso de Jesús. Es una visión simbólica que produjo un reto y trajo esperanza a las 7 iglesias del primer siglo y después de ellas a cada generación de cristianos. Nos revela el patrón de la historia y la promesa de Dios en el sentido de que todo reino humano eventualmente se convierte en Babilonia y debe ser resistido en el poder del Cordero inmolado. Pero hay una promesa. Jesús, quien amó y murió por este mundo, no dejará que Babilonia esté fuera de control. Él regresará a quitar el mal de su mundo bueno y hará nuevas todas las cosas. Y esta es una promesa que debe motivar a cada generación del pueblo de Dios a ser fieles hasta que el Rey regrese. Y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Estoy seguro que fue de bendición para ustedes este video. Compártanlo. Compártanlo no solamente los videos, compartan toda esta serie de videos que hemos subido a internet.
E insisto, y es con lo que voy a cerrar el video del día de hoy, aprendamos versículos de la Biblia. Amigos, tomemos la palabra de Dios como promesas hechas a mí, personalmente, hagámosla nuestras. Y en esta ocasión cerraremos nuevamente con el versículo de Apocalipsis 21:7, que dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una promesa de Dios que nos hace sus herederos, nos hace sus hijos, por el sacrificio que ya hizo Jesús en la cruz, por ti, por mí. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarme a lo largo de todos estos videos.